Muy buenos días, familia Amistad. Bienvenidos al día de hoy. Ay, qué susto me pegué yo solo. Ay, muy buenos días. Porque empecé muy acelerado, así, muy Todos los días. Todos los días, sí, de veras. Es que es el entusiasmo, me entusiasma el poder estar aquí. Fin de semana y quincena. De veras, ahora que estuvimos de vacaciones, sí, cierto, ¿verdad? Celebro fin de año, Navidad, fin de quincena, principios de quincena. Hay que celebrar todo, Tu amigos. cumple, mi vida. Mi cumple. Oye, mi cumple. ¡Wow! Hoy, viernes 16 de enero, nacieron todas las flores del planeta. Sí. Felicidades. Muchas gracias. Hoy cumple 15. Hoy cumplo 15 años nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que estás compartiendo este momento de leer la palabra de Dios. Hemos encontrado en la palabra de Dios el camino correcto para nuestra vida. Sabemos qué es lo que Dios quiere. Así es que gracias. Así es. Erika, muy buenos días. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy buenos días. Qué gusto poder estar aquí en tu cumpleaños trabajando. Cierto, sí. Nos encanta hacer esto, venir y aprender y qué mejor que hacerlo pues en tu cumple. Sí, ¿verdad? Sí, Es cierto. es padre. Bienvenidos a todos, qué alegría verlos. De veras que es importante que tú y yo cumplamos también lo que dice la palabra, que dice que llevemos este evangelio a todo el mundo. Así que nos ha dado una herramienta hermosa y poderosísima que es el Internet. ¿Sabías que el Internet te pueden ver hasta el otro lado del mundo? Cierto. Cualquier persona en todo el mundo que tenga Internet, un dispositivo, puede ver esto que tú y yo estamos compartiendo el día de hoy. Así que yo te invito para que lo pongas en tus redes y te sorprenderías el alcance que tiene para que tus amigos puedan ver y compartir también. Y pues bienvenidos a todos. Les invito también para que compartan. Así es, comparte, dale like a esa transmisión para que otras personas puedan aparecerles según los algoritmos de YouTube y también de Facebook. De verdad, compartir es lo mejor. Y hemos estado sacando los los shorts, pequeños fragmentos de lo que más nos gustó en cada una de las transmisiones. Yo también te animo a que lo compartas en tus grupos, que se lo envíes a alguien. Si Dios está hablando a ti, estoy seguro que le puede hablar a alguien más. Así es que espero que puedas hacer un gran trabajo de compartir el evangelio. Pues nosotros estamos limitados en la congregación, pues en este caso Erika y yo, los señores Rivera que nos acompañan el día de hoy, pueden compartirlo en grupo, pero cuando tú lo puedes compartir con otros, pues esto se hace maravilloso. Cumplimos con el mandamiento de ir y compartir el evangelio, simplemente nomás poniendo esto que Dios nos está hablando el día de hoy. Señora Rivera, muy buenos días, qué gusto tenerlos el día de hoy. Igual, muy contentos, buenos días en tu cumple. Sí, gracias. Lo conocemos desde niño. Lo conocemos desde niño, nunca imaginé estar aquí en ese privilegio de estar con ustedes. Directores aquí. Sí, muchas gracias. Le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y de veras, te amamos. Muchas gracias. Los amamos. Gracias. Se recibe con cariño. Sí. Ahorita creo que te cambió de pañales cuando estábamos en un Casi. Sí, me acuerdo muy bien, ¿no? Casi. ¿no? Que pedía de pañales de 4 kilos, algo así, ¿no? De 12 kilos. Ay, no, bastante. Oye, no, pues muchas felicidades. Gracias. Y a ti también por haberlo aguantado también. No sé qué le tenga preparado para este día, ¿no? Pero yo invito a mis compañeros, a los amigos que feliciten aquí a nuestro director, que hoy es su cumpleaños. Mándele su felicitación, le va a encantar, ¿no? Sí. Y si llega la felicitación con algo extra, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero aquí estamos. Mejor. Sí, es una bendición. Sí, Daniel, sí, fíjate, y cómo el Señor te ha prosperado en tu ministerio que estás realizando muy bien, ¿eh? Empezaste un poquito, pues era nuevo, era novatito, pero ahorita ya eres un experto ya, ¿no? Y Dios te ha dado mucha palabra, te ha dado mucho entendimiento, no nada más conocimiento, el entendimiento, que la revelación que te ha dado ha sido muy buena, ¿no? Y estamos muy felices, muy contentos porque estamos participando en un lugar donde se habla la palabra real y verdadera. Sí, así es. No, gracias a ustedes de verdad por ser parte de este crecimiento en estos 50 años que tengo. Pues gracias a personas como ustedes son los que
me han ayudado a crecer. No soy lo que soy simplemente por mí, ha sido por los consejos, por la vida, por la vivencia, por el compañerismo, por todo eso, ¿no? Y qué mejor compañerismo que este que tenemos cada viernes con ustedes y por supuesto con cada persona que está en este lugar. Sí, de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes buscando la palabra de Dios. Creo que eso es lo que más Dios. nos hace crecer en la vida y por eso te animamos a que puedas compartir para que otras personas también lo puedan hacer. Por supuesto, déjame recordarte que todavía tenemos tiempos con Dios. Quedan unos cuantitos, la verdad, creo que como 4. Así es que yo te animo a que te lleves el tuyo. Ahorita ya los estamos, pues no queremos que se queden, los estamos casi regalando. Así es que llévate el tuyo para que el mes de enero lo puedas seguir la lectura y se te quede ahí en tu casa, lo tengas en tu biblioteca. Como tenemos nuestra biblioteca, recuerda que hay ensayos para meditar día a día, hay un ensayo diario. Eso es lo maravilloso. Tenemos que cambiar en este año la cultura de la lectura en nuestra vida, de verdad. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra. Bueno, es porque no leemos. Necesitamos leer, necesitamos conocer la Biblia. Y este libro, aparte de ser una porción de la Biblia, en el libro de Mateo y ahora de Juan y luego Mateo, pues este extracto trae un montón de información que te va a ayudar a entender, a meditar en la palabra de Dios. Aparte, trae una oración diaria. La verdad está enterísimo, puedes escribir en él, tiene un apartado para escribir los mensajes del domingo, trae unos devocionales al final para que puedas llevar uno por semana con tu familia, te guía cómo llevarlos, de verdad está buenísimo. Y por sobre todo también te animamos a que compres Esencial. Esencial es nuestra libreta aquí en Familia Amistad, está muy bien hecha, yo te recomiendo que la compres. También el costo es de $200, así es que de verdad es una libreta que te va a servir para todo el año. Y dice el libro de Habacuc capítulo 2, que escribas la visión, escribe lo que Dios te ha dado en sueños. Esta libreta te va a ayudar a cumplir con ese objetivo. ¿Y qué te parece si nos vamos, Erika, a la lectura el día de hoy? Mateo capítulo 3, lo vamos a ver completo. Espero que sea de bendición para tu vida y nos vemos en la Biblia. ¿Qué te parece? Ok, dice así. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos dignos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo de su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Un día Jesús fue de Galilea a Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Perfecto.
Qué Muy bonito. bien. Pues fíjate que cómo me gusta la historia, cómo Mateo empieza poniendo, ya vimos la genealogía de Jesús, vimos cómo Dios habló a José, a María para poder cumplir con esta encomienda. Me gustan estos pequeños detalles que está viendo Mateo y ahora nos muestra rápidamente el bautizo del Señor Jesús y la aparición de este personaje que era necesario que apareciera. Era una profecía del profeta Isaías, Isaías. y esto es una profecía 600, 700 años antes de que Jesús naciera, antes de que Juan naciera, pero hablaba de uno que gritaba en el desierto que prepararan el camino para la venida del Señor. Y dice que él... que él era un hombre que llevaba a las personas, animaba a las personas para que se arrepintieran de sus pecados. Recordemos que no había profetas en ese momento en el pueblo de Israel. Era algo bien curioso porque Dios se había apartado de su pueblo, porque su pueblo se había olvidado completamente de él. Después de 400 años en esta temporada, Dios no hubo una sola palabra de parte de Dios para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto que acabamos de escuchar, porque creo que muchas veces Dios nos deja de hablar, dejamos de sentir su presencia, no porque Dios se esté alejando de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Dios. Y Dios no puede convivir con el pecado, Dios no puede estar donde nosotros estamos obstinados, orgullosos. Muchas veces puede ser que no estés pecando, muchas veces puede ser que tú no estés viviendo una vida tan inadecuada. Simplemente no buscas a Dios. Y una persona que no busca a Dios no puede prevalecer, no se puede establecer. Entonces, yo creo que de eso es lo que Juan venía a decir. Antes de que llegara Jesús, él ya decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué tan cerca estará el reino de Dios de tu vida? ¿Qué tan cerca? ¿No estaremos más cerquita de Dios el día de hoy? Wow. ¿No estaremos más cerquita de estar en su presencia? Saber si nos va a dejar entrar al cielo o no nos va a dejar entrar al cielo. Eso es lo que me da miedo a mí. Me da preocupación saber si realmente estoy listo para confrontarme y ser llamado al Señor a su presencia. Por eso, arrepiéntanse. Juan era aquel que Dios había mandado para llevar al arrepentimiento a las personas. Así es. Fíjate qué lindo Dios, como aún después de tanta maldad, porque recordemos que hubo un silencio por parte de Dios de 400 años y Juan el Bautista vino a partir, fue antes de él y después de él el Nuevo Testamento, porque Juan vino anunciando el reino de los cielos, vino a decir que el reino de los cielos ya estaba aquí. Y sabes, la Biblia habla sobre Juan, que fue el más grande de los profetas. ¿Por qué? Porque él fue el último profeta, fue el que dijo, hey, ahora sí, ya se cumplió, ya está aquí, el reino de los cielos está entre nosotros, y la gente lo escuchaba, la gente creía en lo que él decía, y Juan era el que proclamaba la venida de Jesucristo. Venía a decir que él ya estaba, entre nosotros. Y por eso fue el más grande de los profetas. Porque los profetas anteriores, o sea, Samuel, Isaías, Jeremías, todos ellos profetizaban acerca de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder más adelante, que no sabíamos cuántos años más tenían que pasar, pero era una esperanza que Dios les daba y que ellos decían acerca de ese cumplimiento que iba a pasar, quién sabe cuándo. Pero Juan, cuando vino, él dijo, hey, arrepiéntanse porque ya está aquí el Mesías. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Creo que está Versículo 8. en el versículo 8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El día de ayer estábamos hablando acerca de cómo el ángel se le apareció a Juan, a José y a María, y cómo les hablaba y cómo los cuidaba. Pero José y María tenían ellos que huir, tenían que hacer la parte que a ellos les correspondía. Y una vez más el día de hoy está hablando acerca de la forma de vida que tú y yo debemos que tener.
arrepentirnos, pero también que nuestra vida produzca frutos, o sea, que se vea realmente ese arrepentimiento, porque muchos venían con Juan para bautizarse, para que todo el mundo viera que realmente creían en Dios. Hey, pero primeramente tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Por eso lo confesaban. Iban y se confesaban con él. Por eso en el versículo 5, acudían a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Tenía que haber confesión de pecados. Mi amigo, tú y yo, si queremos realmente vivir en el reino de Dios, vivir pegados a Dios, nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. ¿A quién? A Dios. Tenemos que ir con Él y decirle las cosas que nosotros sabemos que hacemos, en qué estamos mal, pero no es así como lo confieso porque pues lo tengo que decir, pues lo tengo que exponer y pues ese es mi pecado. Pero salimos de ahí y no hay frutos de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? Pues es realmente dejar, mostrar una actitud de que, hey, me duele herir el corazón de Dios. Me duele y me da vergüenza hacer lo malo. Me puede mucho tener esta condición tan humana dentro de mí que yo la arranco y hago el esfuerzo por caminar contrario a todo eso que a Dios le lastima. Pero eso que a Dios le lastima nos perjudica a nosotros y eso es lo que no estamos viendo. Como nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello y ese pecado es en contra de nosotros mismos. A Dios le duele porque ¿qué papá en su sano juicio se alegra de ver que su hijo lo que está haciendo lo está llevando a la muerte? Entonces pasa lo mismo con Dios. Dios se entristece, su corazón le duele ver lo testarudo y necios que somos. Cuando nosotros obedecemos la palabra, nos va a ir bien porque vamos a tener un fruto digno, vamos a tener un fruto que nos lleve a vida. En cambio, si tenemos una vida de pecado, nosotros mismos nos estamos alejando de Dios y estamos buscando la muerte, no solamente la muerte natural que va a llegar por consecuencia de manera muy rápida, y en vez de buscar también ese arrepentimiento que si no lo tenemos nos lleva a la muerte espiritual, el alejamiento de Dios. Híjole, fuimos creados para Dios, fuimos creados para estar pegados a Él y el momento en el que nosotros vivimos en pecado estamos poniendo esa barrera, esa separación y vivir alejados de Dios es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque nunca va a haber nada sobre la tierra que pueda saciarte. Solamente Dios. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? Juan venía a predicar eso. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento, que nosotros realmente se pueda ver ese dolor también que tenemos al hacerlo mal. Definitivamente me gusta es arrepentirse tiene que ver con un cambio, un cambio radical. Si yo antes apuntaba para acá, ahora voy a apuntar para este lado. Si antes hacía esto, ahora ese cambio radical es abandonar todo aquello. Entonces tenemos que estar conscientes que cuando te arrepientes de verdad, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio de actitud. Y ahí empiezan los frutos. Exactamente. Sí. Así es. En Isaías 1:16 dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. O sea, es cambio de actitud. Eso solamente Dios lo puede hacer cuando lo aceptamos, cuando creemos que Él puede hacerlo. Porque a veces creemos en Dios, pero no creemos lo que Él puede hacer en nuestra vida. Cierto. Y aquí Él nos dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando, o sea, predicando. A Él ya lo tenía apartado, predestinado, ¿verdad? A que Él iba, lo que Él iba a hacer, Juan, en su vida, ¿verdad? Igual a nosotros. Él tiene a todo el mundo lo tiene predestinado.
pero que nosotros tomar decisiones. Lo aceptemos es otra cosa. Que nosotros obedezcamos al llamamiento que Él nos hace, como aquí en Mateo. Mateo 9:9 viene el llamamiento de Mateo, que le dijo, levántate y ven. Y Mateo fue y fue muy criticado Jesús porque pues era cobrador de impuestos. Y como en aquellos tiempos pues era de pecadores, ¿verdad? No era la costumbre de los judíos. Pero en este tiempo nosotros tenemos al Espíritu Santo, que Él nos da que decir, dice la palabra. Él nos da que decir cuando tengamos que predicar, hablar la palabra. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que lo que se hable por medio de nosotros, el Espíritu Santo, haga efecto en la persona, ¿verdad? Porque muchas veces venimos, oímos la palabra, pero no damos seguimiento, pues. No tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, nos capacita, ¿verdad? A entender, nos da entendimiento, nos da el cómo hablar cuando estamos hablando de la palabra. Como ahorita mismo, el Espíritu Santo nos está guiando. Sí. Es el que nos da el que decir, para que esa palabra llegue al corazón de lo que nos escucha. Que no quede nada más en conocimiento. Porque cuando es en conocimiento no vamos no va a haber ese cambio, no va a haber ese arrepentimiento, como cuando el Espíritu Santo nos toca, lo tenemos en nosotros. Sí. Así es. Así es. Pues aquí qué privilegio de Juan el Bautista, que en él se cumplió esa promesa que da por Isaías en el capítulo 40, ¿no? 3. Isaías se le da esa visión, y aquí él logró, él estuvo con Jesús, la promesa del Mesías, y él estuvo con él. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Que él fue el pregonero de esa profecía que se dio algunos añitos atrás, ¿no? Y nosotros tenemos que ser pregoneros también de la palabra de Dios. Necesitamos predicar a Jesucristo para que la gente se arrepienta, pues que la gente vuelva, que deje las cosas que estaban por ahí olvidadas y cumpliendo nada más con una religión, con tradiciones, hábitos, costumbres, pero pegarse a la realidad, a la voz de Dios, ¿no? Porque esto es lo que nos está indicando aquí, que nosotros ya estamos viviendo en los tiempos en el Nuevo Testamento, donde ya se cumplieron todas las promesas. Y aquí él, como comentaba, que era uno de los profetas más grandes, Juan, ¿no? Sí. Fue por eso, porque fue el último y además se estuvo pegado a Jesús, sí. Se estuvo pegado a Dios mismo, ¿no? Que bajó del cielo. Y nosotros, pues Jesús vino a dar su vida por nosotros para que tuviéramos esa ventaja tremenda de poder ser salvos. Pero lo único que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos de todo pecado, porque siempre hemos sido pecadores y hasta el día de hoy no cometemos pecado, pero cometemos pecado, pero no estamos practicándolo, ¿no? Y aquí lo que nos hace ver aquí que, por ejemplo, Juan el Bautista andaba predicando en el desierto de Judea, que era una zona montañosa, ¿no? Y era como había poca gente, los pobladores eran pequeños en lo que había, sí. Y ahí le predicaba a los judíos, le predicaba a los recaudadores de impuestos, como dicen ahorita aquí, como dice la palabra, mejor dicho, y a los soldados. Pero como siempre, vienen gente que no quieren aprender, no quieren dar su brazo a torcer. Aquí cuando viene, voy a leer, aquí dice
Dice, acudía a él gente de Jerusalén, toda Judía y toda la región de Jordán. Cuando confesaba sus pecados, los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver muchos fariseos y saduceos que llegaban a donde estaba bautizando, les advirtió, camarada de víboras o generación de víboras, ¿quién les dijo que podía escapar el castigo de cerca? Estos tremendos seduceos y fariseos eran líderes religiosos, ¿no? Sí. Los saduceos pues eran hay un aristócrata que tenían su lanita, ¿no? Eran sacerdotes y sobre todo que no creían en la reencarnación, no creían la resurrección, no creían tampoco en los ángeles ni en los espíritus, ¿no? Y también los fariseos también que criticaban y eran enemigos porque también tenían cosas que no comunes, ¿no? Que todo el tiempo estaban ellos en pleito porque los fariseos pues sí creían, ¿no? Pero tenían su propia religión, sus propias creencias, y aparte de su creencia sabían que venía un Mesías, conocían lo que era las leyes mosaicas, igual que los saduceos, pero tenían sus propias creencias, sus propias tradiciones. Pero llega un momento que iba Juan anunciando estas cosas, que le bautizaba, iban a criticar, fueron a burlarse. Ahí sí, los dos, los saduceos y fariseos, hicieron como una amistad común para ir a atacar, para ir a criticar, para ir sí, pues a tratar de desanimar a la gente que iba a bautizarse, ¿no? Pero ahí le llama la atención Juan, así con todo, ¿no? El power, le dijo, raza de víboras, ¿por qué andan ustedes, por qué vienen ustedes a tratar de desanimar? Para nada, ¿no? Y él les habló muy fuerte. Él no tuvo miedo. Y nosotros, es lo que tenemos que hacer nosotros también. Si nos critican, pues nosotros seguimos la palabra, somos obedientes a la palabra. Y nosotros nos bautizamos. Por ejemplo, yo me bauticé con la convicción. Yo me con la convicción de que Jesucristo era mi Salvador, que él era el Hijo de Dios. Porque a mí me bautizaron cuando estaba pequeño, estaba recién nacido. Y yo no me acuerdo cuando me bautizaron, ni tampoco dije bautízame. ¿Por qué? Porque no creía. Sí. Únicamente mis padres me llevaron ahí para que me echaran una en la cabeza. Y pues yo no creía. No quería, pues, ¿qué podía creer? Lo único que quería era que me dieran comida, ¿no? Y exigía que me la diera. Pero de Dios nada. Y eso es lo que las tradiciones, los que confunden las tradiciones que no llevan a cabo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a cómo deben ser los bautizos. Yo cuando recibí a Cristo, y yo por convicción dije, me voy a bautizar, porque creo, me arrepentí de mis pecados. Y me arrepiento de todo lo que hice, no un remordimiento, sino un arrepentimiento genuino. Me arrepiento de todo lo malo que hice para atrás, ofendí a mi esposa, a mis hijos, a todo el mundo, ¿no? Y ahora, Señor, pues ya de aquí en adelante quiero ser un nuevo hombre, una nueva criatura, donde ya te pueda yo obedecer. Ya cada vez que cometo un pecado, inmediatamente, como dice nuestra directora, duele. Sí, exactamente, sí duele. Sí. ¿Por qué? Porque estamos ofendiendo a Dios, pues a mi creador, el que me andaba siguiendo, el que estaba atento de mí y me dio una esposa, me dijo, y estaba ofendiéndolo a él. Pues. Entonces sí duele cada vez que cometemos pecado. Y eso que queda muy en la mente de cada quien, ¿no? Que sí, a Dios le duele, pero duele más a él que nosotros mismos. Sí. Arrepentirnos es la palabra mágica, como dice uno, ¿no? Fíjense que estudiando un poquito lo que comentaba respecto al bautizo, el bautismo es una acción de sumergirse en el agua en el momento ese, porque así venía escrito en el libro de Levítico cuando Dios le decía, si quieren purificarse de su maldad, de sus enfermedades, tenían que sumergirse. Entonces el concepto se había quedado en la antigüedad. Sin embargo, este fruto, esta declaración pública, era personal. Arrepentirse de sus pecados era algo que alguien necesitaba hacer. Después de eso, podría ser bautizado para decir, en representación de que se quedaban los pecados, ¿no?
Y fíjate qué curioso, porque ciertamente cuando estamos bebés nos bautizaron, pero yo no me arrepentí de mis pecados. Es más, que un ¿Qué bebé, pecado pecado? tenía también? ¿qué pecado podía tener un bebé que ni Ajá. siquiera piensa todavía al mes de nacido, ¿no? Entonces, aún así, creo que todos necesitamos ese fruto de arrepentimiento y nuestro arrepentimiento, cuando nosotros estamos arrepentidos, realmente expresamos nuestro arrepentimiento. O sea, es necesario, no puedo decir, ay, estoy arrepentido por esto, pero no hacer nada. O sea, no tiene ningún sentido el que yo haya sido malo, como comentaste, un mal esposo, un mal padre. Y mi arrepentimiento me lleva a reflejar ese arrepentimiento. ¿Cómo? Pidiendo perdón, queriendo resarcir el daño que hice, amando a aquello que yo lastimé. Todo lo que no hice lo tengo que hacer. Eso es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento te lleva a un cambio de actitud, y el cambio de actitud empieza cuando te bautizas. El cambio de actitud ante Dios, porque es a Dios al que le estás diciendo me arrepiento, no a las personas, es a Dios primeramente, y empieza en ese nuevo nacer, que es el arrepentimiento por medio del bautismo, que es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el primer fruto de un arrepentimiento es el bautismo. El primer fruto que dice, y por eso les dice aquí a la camada de víboras, ¿no? A los fariseos, produzcan frutos. Realmente, si están arrepentidos, cambien su manera de pensar y de ser. Y el problema es que ellos decían, no, ellos no pedían perdón, ellos no se arrepentían, ellos no cambiaban su actitud. ¿Por qué? Porque decían, nosotros somos hijos de Abraham, no necesitamos arrepentimiento, somos hijos de Dios, somos los buenos, somos los chacas. somos el ellos pueblo creían escogido. que ya eran suficientes, pero no, le dice, ¿sabes qué? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Fíjate, les estaba echando en cara que si no tenían frutos dignos de ese arrepentimiento, si no había un cambio de actitud en su vida, ellos no podían ser parte del pueblo y tenían que ser cortados y no servían para nada. Esta palabra nos debe hacer reflexionar a nosotros cómo es que decimos, seguimos a Cristo, pero no hemos cambiado nada de lo que somos. Señor, estoy contigo, te doy diezmos, ofrendas, te sirvo, pero mi actitud sigue siendo la misma. Uy, estás como el fariseo, estamos como los saduceos, estamos como esas personas que dicen sí, 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 pero es mentira. O sea, realmente no hay un fruto detrás de nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado. Hagamos una introspección en nuestra vida y decir, sí, cierto, sigo a Cristo. A ver, ya cambié mi vida. O sea, sigo a Cristo, estoy cumpliendo los mandamientos. Sigo a Cristo, estoy obedeciendo su palabra. ¿Por qué si no obedeces? Porque si no haces ningún cambio en tu vida, es una mentira. Pues mejor vete al mundial. O sea, mejor vete con el chanclas. Pues es que estamos en esa lucha constante, ¿no? No, es el llamado, ¿no? A hacer un cambio. El detalle es de decisión. Sí. Amar es una decisión. Dios nos dio esa libertad para que tú y yo podamos nosotros realmente esforzarnos por amar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Es haciendo las cosas como las tenemos que hacer, demostrando ese arrepentimiento. Pero si nosotros no sabemos en qué hemos fallado, por ejemplo, los fariseos, ellos estaban con que por ser hijos de Abraham, ya. O sea, ellos venían del linaje porque sus abuelos, sus ancestros, todos venían taca, 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 taca. O sea, ya. Yo ya tengo el abolengo, ya tengo el apellido y ya la hice. Pensaban que eso era todo, pero no. Juan les estaba diciendo, ¿sabes qué? O sea, porque Jesucristo venía a cambiar el corazón. Él venía a transformar, a reinar en nuestra vida. Ese era su reino que no tiene fin. ¿Por qué? Porque somos seres eternos. El día de mañana que dejemos este cuerpo, vamos a seguir viviendo, pero ahora con Cristo. Y eso era lo que venía predicando, ¿sabes? Les dice, o sea, arrepiéntanse, dejen esa forma de vida. Me gusta cómo lo dice, que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Está hablando aquí muy específicamente acerca del infierno, porque ese es el lugar que van todos aquellos que rechazan a Dios. ¿De qué forma tú y yo lo rechazamos?
haciendo lo que nos da la gana, no tomando en cuenta sus mandamientos, viviendo en nuestros deleites, en nuestros placeres. Eso es lo que el mundo nos ofrece, eso es lo que hacen todos. Y estoy en el mundo, soy carne, tengo derecho a disfrutar de la vida. Eso es nuestra filosofía, eso es lo que nos venden, eso es lo que vemos en redes sociales, esa forma de vida. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros realmente venimos y buscamos a Dios, nos damos cuenta que, hey, el hacha ya está puesta. Y si yo no me pongo abusada, si yo no me pongo a ver y a buscar la voz de Dios, corro el riesgo yo también de perderlo todo. Porque la misma palabra aquí nos está diciendo, y fíjate, el 11 dice que yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Fíjate, en agua. El arrepentimiento es una representación de lo que Jesucristo venía a hacer. Jesucristo vino a la tierra en forma de ser humano. Murió, fue sepultado, pero resucitó. Y esa es una forma en la que estaba siendo representado esa muerte que nosotros también estábamos teniendo al ser sepultados en agua, pero íbamos a resucitar, nada más que no nos iban a dejar 3 días allá abajo del agua, sino que luego nos levantan. Entonces, es una representación y como testimonio a todos los demás de que nosotros también estamos muriendo a nuestra carne juntamente con Cristo. Morimos al pecado, pero tenemos vida eterna. Eso era el bautismo. Eso era lo que Juan estaba diciendo. Hey, dejen sus pecados, quiten todo eso y delante de todos vamos a sumergirlos en agua para que ustedes puedan vivir en esa eternidad que es con Cristo. Eso es lo que estaba diciendo. Pero les dice que el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera me merezco llevarle las sandalias. O sea, Juan era el profeta más grande y toda la gente lo escuchaba, toda la gente prestaba oído a lo que Juan decía y Juan estaba testificando que ni él era digno de desatarle las sandalias a Jesús. ¿Por qué? Porque reconocía quién era Dios. O sea, quién era Jesús. Era el Hijo de Dios. Y él estaba predicando que Jesucristo era el Redentor. Qué tan bajos, o sea, qué tan miserables somos de muchas veces nos sentimos en la nube y despreciamos a Jesús. Era lo que Juan estaba tratando de exponer y darles a entender, y más que nada a estos fariseos. Fíjate que ahorita que estabas hablando, esto literalmente viene en el libro de Romanos capítulo 6. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Sí. Por tanto, mediante el bautizo, nosotros fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que si, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andaremos en una vida nueva. Y esa es la representación, ese es el arrepentirse, esa es la representación que tiene el bautizo el día de hoy en nosotros como cristianos. Quería nomás excelente, sí, que está ahí bíblicamente lo que tú dijiste, ¿no? Dice, no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre. O sea, muchas veces yo de mis hijos, ¿no? Que porque somos cristianos nosotros, papá y mamá, ellos también lo son. Cierto. Y no es así. No es así. El reino de Dios es personal, es individual. No es en grupos. Cierto. Es en individual. El que nosotros estemos en los caminos de Dios, gracias a Dios porque nos dio ese entendimiento, ¿no? de caminar con Él. No quiere decir si mis hijos no están asistiendo, no están ellos viviendo, dando testimonio. Porque yo les digo, no pueden decir que son cristianos si no están dando un testimonio de que Cristo vive en ustedes. Cierto. Porque papá y mamá son cristianos, no. Eso Dios y con cada uno de ustedes va a tratar. Pero es con individual, es personal,
Dios no es, no es para grupos así, que porque nosotros somos la familia Rivera Verdugo, ya es la familia cristiana. No. Nosotros, papá y mamá, somos cristianos porque tratamos de vivir, es dar testimonio de lo que Cristo nos está diciendo, nos está mandando, y en obediencia tratamos nosotros de vivir, ¿verdad? Como Él, dando testimonio de su grandeza, de lo que Dios pudo hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, sí, también, porque oramos. Estamos orando por ellos, para que ellos, un día yo estoy segura, es mi creencia y es mi seguridad de que un día Dios va a tratar con ellos y van a poder ellos también cambiar su vida a lo que Dios manda, ¿verdad? En obediencia. Sí. Tal vez no lo alcance a ver, pero la promesa ahí Pero está. la promesa ahí está, como Dios, le digo. sí, sus almas, Dios las... Me gustaría verle. Sí, Claro. claro. Pero por lo regular muchas veces, hasta que muere la persona, Empieza a y reaccionar. se levantan. Sí. Ya lo he visto. Sí, nosotros nos confiamos muchas veces que dice que nosotros, como hijos de Dios, serán benditas nuestra primera, segunda, hasta la Lo creemos. 10ª generación, ¿no? Y lo creemos de todo corazón. Como dicen muchos, no se entregan completamente, saben, conocen de la palabra, tienen un conocimiento, saben que, y no, la religión no existe para ellos ya. Ellos están basados en esto. Lo único que falta pues es la permanencia, la existencia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablando otra vez del bautismo, como está explicando ahorita, cuando uno, pero que se arrepienta, ¿no? Que un arrepentimiento genuino. Porque muchas veces sí se bautizan gente, porque todo el mundo está bautizando, pues yo también. Pero no, debe haber un arrepentimiento. ¿Qué quiere arrepentimiento? Ya no lo vuelvo a hacer. Y en un momento que ya uno con esa convicción se bautiza, o sea, y ya, como dice, el cuerpo ya queda sepultado. Ya el viejo hombre ya murió, ya está ahí. Pero resucitamos como un nuevo hombre, pero ya con el deseo, el anhelo de ser una nueva criatura, pues una nueva creación ya, y ver las cosas nuevas que Dios nos ofrece por medio de su palabra, por medio de su voluntad. Y el reino ya está aquí, hay que agarrarnos de él, ¿no? Como dice en Mateo 6:33, ¿no? Que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él considera todas las peticiones. Él lo hable y Él lo va a cumplir, ¿no? Y entonces debe estar consciente de eso. Entonces el arrepentimiento que sea genuino. Sí. El bautismo que sea también con convicción de que realmente eso representa bastante, ¿no? Si Jesucristo lo hizo, ¿por qué nosotros no? Sí. Y cuando viene el bautismo, pues ya de ahí en adelante empezar a buscar más de Dios, buscar que nosotros ya esperemos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros, a revelarnos su palabra. Ese fuego que tanto necesitamos nosotros, que el Espíritu Santo nos los envíe, pero fuego, ¿no? Purificador, no fuego consumidor, sí. Que nos consuma, ¿no? Entonces, qué importante que el Espíritu Santo lo tengamos muy presente en nuestra vida, porque es la única manera que nos va a estar dirigiendo, guiando, cuando cosas malas que vamos a hacer. Y va a decir el Espíritu Santo, tu arrepentimiento no te quedó. Ya sé que eres pecador, pero pues, ¿qué andas haciendo? No, ya no practiques. Tenemos ese guiador que tenemos ahorita en nuestro corazón. Y yo le agradezco a Dios por haberme él rescatado, por haberme formado, verme metido ya a su propia voluntad y no la mía, ¿no? Qué gran bendición de lo que estamos ahorita, pero compartiendo la palabra. Y es un mandato de Dios que lo que nosotros recibimos, darlo. ¿Sí? Nosotros recibimos algo precioso, algo maravilloso que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Hay que dárselos a los demás. Hay que decirles, levántense, anímense. ¿Para qué? Para que usted también pueda llegar a ese plan perfecto de Dios. Sí, así es. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos con el último bloque ahí de la palabra. Y es que está diciendo que Juan dijo, hey, no, yo no te puedo bautizar a ti, tú necesitas ser bautizado, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, no, le digo, hagámoslo como te digo, pues conviene cumplir con lo que es justo. Y lo justo era la representación que Jesús como ser humano fuimos
todos engendrados en pecado desde Adán y Eva. Los hijos después de Adán y Eva fueron producto de pecado, se concibieron siendo hijos de un padre pecador, como fue Adán, a Eva, Caín, Abel, Abraham, Isaac, Jacob, y hay un pecado ya implícito en el ser humano. Entonces, cuando Dios le dice, no, pues es que yo soy un ser humano y también fui engendrado por seres humanos que cometieron pecados, así es que se tiene que cumplir esto, pues dejándonos un referente de que todos tenemos que ser bautizados. Inclusive él fue bautizado como ejemplo. Y puso ese ejemplo. Y me gusta cómo ¿no? se representó ahí el Espíritu Santo. Dice que tan pronto Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Ya no fue en un sueño, ya no fue un ángel a una sola persona. Yo creo que es una de las representaciones, uno de los eventos más grandes que puede existir en medio de todos, no solamente para una persona, sino para todos los que estaban presentes ahí. Y creo que hasta el día de hoy sigue marcando pues un referente en nuestra fe, el bautismo, el bautizo del Señor Jesús y cómo el Espíritu Santo baja a él. Y bien lo decimos siempre como una paloma, no una paloma. Como una paloma, no una paloma. Que no se podía ver. Sí, porque muchas veces... El Espíritu Santo no se ve, pues. Y Sí. una representación nada más. Mira qué bajo. Exactamente. ¿Quién cayó? Y curiosamente porque nuestro logo de Familia Amistad, de Amistad Cristiana México, es una paloma. Sí. Y lo usamos como representación, Sí. como la representación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, pues bueno, se me hace muy, muy suave esto, lo que aprendimos el día de hoy. Espero que hayas tenido oportunidad de poner tus anotaciones ahí. Y vámonos a orar. ¿Qué les parece, señor Rivera, si empezamos con ustedes? Vamos a orar. El día de hoy oramos por nuestro país, oramos por pues, cada área de nuestra nación. Así es que hay que orar. ¿Me parece? Bueno, Señor, te damos muchas gracias por este aprendizaje el día de hoy, Señor. Que nos abriste nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, y aprendimos mucho, Señor, lo que es el bautismo, cuando es el arrepentimiento verdadero, Señor. Ya no podemos nosotros confiar en una religión, Señor. Únicamente confiar en ti, Señor, porque tú eres el dador de vida, Señor, y el dador de la salvación. Gracias, precioso Dios, por enviarnos a Jesucristo, a predicarnos el Evangelio, lo que realmente tú deseas, el anhelo de tu corazón, Señor, para dárnoslos a saber aquí, Señor, el reino de Dios, su voluntad. Gracias, precioso Dios. Y este día, Señor, que ha puesto en el corazón de nosotros, los hijos de Dios, Señor, los que seguimos a Jesucristo, a orar por nuestra nación, Señor. Es un país bello y maravilloso, Señor. Tú nos pusiste aquí con un fin, con un propósito, precioso Dios, y es el orar por este país tan maravilloso, Señor. Gracias Dios por abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poner todo nuestro entusiasmo, no criticando, Señor, no, al contrario, ir sumando cada día más y más, no orando por nuestro país, Señor, no criticando, así como muchos, Señor, están haciendo hasta el día de hoy. Quita toda esa maldad, quita toda esa perversidad, Señor, para que no haya un desánimo en las personas que están guiando este país, Señor. Sino al contrario, precioso Dios, que tú llenes el corazón de las autoridades, Señor, que están rigiendo nuestro país, para que tú le des la sabiduría, la inteligencia, Señor, para que este país, México, Señor, siga adelante, siga avanzando, Señor, que no presten oídos, Señor, a críticas, a palabras que desanimen. No, claro que no, Señor, que seas tú, esa palabra tuya, la que entre en la mente y en el corazón, Señor, de los que están allí, Señor, como autoridades. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que tú vas a levantar a este país y lo vas a llevar un buen término, precioso Dios. Y levántanos, Señor, a nosotros que estamos aquí orando, Señor, para que le metamos más ganas para orar por el país, Señor. Que oramos más ganas para meterle ganas a la oración, para orar por las autoridades, Señor. Cada persona que está al frente de una institución del país, Señor, ponerlos en tus manos para que tú, Señor, los prepares
y le des ese entendimiento, esa sabiduría que viene de lo alto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Sí, Señor, te seguimos dando gracias, te damos gloria, Señor, por este país, porque es un país rico en todas las áreas, Señor. Levantamos, Padre, a cada mexicano, lo ponemos en tus manos, Señor, para que este país sea beneficiado y funcione como tú mandas, Señor. Necesitamos, Señor, conocerte, tenerte a ti, Señor, en nuestro corazón. Y clamo, Señor, clamamos esta mañana a tu misericordia en cada mexicano, Señor. Gracias por la vida que tú nos das, Señor, pero muchas gracias más, Señor, por la bendición. Perdón. La bendición, Señor, de que este país sea, Señor, un país grande, un país, Señor, que tenga, que te conozcan, que tenga, Señor, cada mexicano en su corazón a tu bendición, Señor. Perdón, de conocerte, Dios. Gracias, Señor. Así es, Señor, te damos tantas gracias por la obra que tú cada día vas levantando en nuestro país. Te damos tantas gracias porque tú eres el que da vida, tú eres el que bendice, tú eres el que levanta. Y te pedimos que sigas sosteniendo nuestro país. Clamamos por México, amamos esta tierra en la que hemos nacido. Gracias por la esencia que tú has traído a cada mexicano. Gracias, Dios, porque afuera nos ven como esa gente alegre, como esa gente que es desprendida, que es generosa. Gracias por esa esencia que tú estás trayendo en el mexicano, porque sabemos que eres tú el que se mueve, sabemos que eres tú el que está en nuestra vida. Síguete moviendo, te pedimos que sigas bendiciendo, no solamente en lo económico, también en lo espiritual, en el pensamiento de cada mexicano, en la raíz, en todo eso que venimos arrastrando muchas veces. Señor, te pedimos que tú cambies, que tú transformes las generaciones nuevas. Cámbianos, Dios. Ayúdanos a verte a ti, que podamos ser personas devotas del Dios vivo. Cada mexicano con un corazón entregado a ti. Te pedimos que tú vengas a transformar, que tú traigas la convicción, que tu espíritu se mueva, porque sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Tu amor es más grande, tu amor es real y tu amor es lo único que puede cambiar el corazón de cada mexicano. Por eso clamamos, Señor, para que tú seas revelado en estos tiempos, este 2026, tu bendición total y absoluta en todo el territorio mexicano. Gracias te damos, Señor. Así es, Señor. Te damos muchísimas gracias por el día de hoy reafirmar tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy, Señor, yo te pido que tú sigas haciendo tu obra en nuestra vida, porque tu obra es buena, tu obra, Señor, y tu redención siempre nos han alineado, Señor, a ti y nos encanta vivir en tu reino, vivir de la forma en que tú deseas que vivamos. Bendícenos este fin de semana con tu presencia. Bendícenos, Señor, este domingo, Señor, que te celebraremos fiesta, Señor. Bendícenos, Señor, de nuestra entrada, de nuestra salida, y que este fin de semana sea excelente, Señor, para cada uno de nosotros. Así es que gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final. Pues no nos queremos ir sin dejar sobre la mesa qué es lo que nos gustó el día de hoy. Señora Rivera, ¿qué les parece si empezamos con ustedes? ¿Qué les gustó? ¿Qué les puso, qué les llamó la atención? El final del versículo 11 dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo, ahorita explicabas lo de que en agua, ¿verdad? Ahora dice, y con fuego. Sí. El fuego del Espíritu Santo, pues a los que lo tenemos, Él nos purifica, nos limpia, nos ayuda a caminar, ¿verdad? Con Dios. Pero también el fuego es consumidor La lámpara que nos de ilumina. los que no creen. Que no creen en Dios, en la palabra, en que Jesús llegó como hombre, pero murió
y resucitó. Sí. Es Exactamente. Bueno, aquí en cuestión del bautismo, podemos decir, el que crea que sea bautizado. Vamos a leer un libro romano ese. Sí. Pero los fariseos saduceos confiaban en que ellos eran descendientes de Abraham y que ellos tenían ya la salvación completa, ya estaban hechos, ¿no? Ya tenían la visa ya para entrar al cielo. Pero no es así, pues. Y hay que tener cuidado con las religiones, porque las religiones, fulana, la otra, lo que sea, te dicen que si estás tú en esa religión, vas a ser salvo, ya te ganaste el derecho de estar en el cielo. Pero no es así, no es por religión, no es por creencias, por tradición, no, para nada. Únicamente creer que Jesucristo, Él vino a dar su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros, porque nosotros ya de plano estábamos directamente para ir al infierno, ¿no? Pero Él vino a pagar ese pecado tan grande que nosotros teníamos, ¿no? Él se hizo cargo de nuestra salvación. Y aquí el que crea que sea bautizado, por ejemplo, aquí viene en Romanos 10, que es muy leído, mucha gente lo sabe de memoria, pero lo voy a leer, ¿no? Dice, en Romanos 10, 8, afirma entonces, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Verdad? Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En el 11 dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él, en Jesucristo, no será jamás defraudado. Es una palabra muy correcta que creo que muchos la hemos leído y vuelto a leer y vuelto a leer, y ya la tenemos memorizado, pero yo lo estoy leyendo directamente aquí, que es lo único que tengo que hacer es creer en Él, Sí, es Jesucristo, no creer en tradiciones, como le digo, en una religión, porque muchos pues, islámicos que creen que, ¿no? Que tienen su Dios y con ese lo hicieron. Los budistas igual. Sí. Y hay otras más que no menciono ahorita, pero son muchísimas que la religión está guiando. Le está diciendo, no te salgas, porque aquí con nosotros tienes la salvación. Y no es así. Sí. Únicamente Jesucristo es nuestro abogado, el único que nos puede transportar a la vida eterna. Exactamente. Fíjense que ahorita que estaba diciendo, el bautismo es, desde el Antiguo Testamento era purificación, era limpieza, era un cambio del corazón, o sea, por eso era primeramente el arrepentimiento y luego lo sellábamos con el bautismo. Pero cuando dice que Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, no es que nos va a quemar, no es que el Espíritu Santo nos va a dejar una marca. Ajá. Es una representación de lo que hace el fuego. ¿Qué hace el fuego? Purifica. Como el oro, pues. Quema. El oro no lo quema, lo purifica. Lo purifica, le quita lo malo. Entonces, cuando es el Espíritu Santo, cuando habla de los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, es también el Espíritu Santo no es algo que se quede como una marca física en nosotros, ¿no? Es algo que se queda en nuestro corazón, en nuestra mente, cambia nuestra vida, porque podemos ver los frutos del Espíritu cuando nosotros vivimos pegados a Dios. Entonces, ese bautizo, esa purificación por medio del Espíritu Santo y por medio del fuego que nos consume. O sea, hay que buscarle bien el significado de esto para poder entender qué es lo que Dios se refería aquí en la palabra, ¿no? Que quita las asperezas. Sí, porque luego van a venir de que, órale, no más con agua, saca la antorcha. Sí, ya no es aspersión, ahora los vamos a quemar. Sí, no. Fíjate que Jesucristo fue para ser bautizado por Juan. Jesucristo no tenía pecado, Juan lo sabía. Sabía que era el Cordero de Dios, que el que quita el pecado del mundo. Jesucristo no tenía la necesidad de ser bautizado. Sin embargo, él fue obediente. Él obedeció a su Padre. Y le dice en el 15, hagámoslo como te digo, pues nos conviene. A ti y a mí nos conviene cumplir con lo que es justo. Con eso me quedo con esa frase, porque nos conviene. Debemos nosotros
de ser obedientes a lo que Dios guarda en su palabra. Jesucristo lo hizo, Él no teniendo pecado, no teniendo ningún motivo para ser bautizado, Él se humilló, Él fue y le dijo todavía a Juan, hagámoslo así porque nos conviene. Y el día de hoy me quedo con eso. Muy bien. Y fíjate que me quedo yo con esa parte del arrepentimiento, es recordar simplemente que el arrepentimiento tiene que tener un cambio de actitud. Tienes que cambiar tus formas, tienes que cambiar tu forma de hablar. Si estás arrepentido de tus pecados, de lo que has cometido en tu familia, en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, lo que has dicho, con lo que te has enlazado, sabes que el arrepentimiento genuino es cambiar eso. O empezar a cambiar o a disminuir, pero tiene que haber un cambio. O sea, tal vez no es de la noche a la mañana, tal vez no vas a dejar de pistear de la noche a la mañana, tal vez no vas a dejar de fumar, tal vez no vas a dejar de decir o de hablar cosas o pensar cosas inadecuadas. El arrepentimiento es, estoy mal, quiero cambiar. Y hay cosas que están tan arraigadas en nuestra vida que es difícil cambiarlo, pero en la palabra dice, ¿sabes qué? No es tan difícil. Sí lo puede. Ahí empieza nuestra fe, nuestra querer hacer las cosas para agradar a Dios. No es fácil agradar a mi esposa, no es fácil comprarle regalos, me cuesta, no es fácil amar a mis hijos, me cuesta amar a mis hijos. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo. Entonces, el arrepentimiento tiene que cambiar la actitud. Hay cosas que tienen que ser radicales. Y yo digo, Señor, me arrepiento de mis pecados. ¿Sabes qué? Yo tengo que cambiar. Ya no quiero hacer eso. Entonces es abandonar el pecado y que poco a poco vayamos manifestando esos frutos. El fruto de mi arrepentimiento, que va a ser un cambio de actitud. Al momento que yo dejo de hacer algo, por supuesto, me voy a portar bien. Me gusta esta parte, el versículo 2, porque en la Nueva Traducción Viviente dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Qué nos ha mantenido qué nos ha mantenido en el pecado? El estar alejado de Dios. ¿Dónde está Dios? Bueno, en todos lados, pero de seguro no lo vas a encontrar con los borrachos. No lo vas a encontrar en la taberna, en el antro. No lo vas a encontrar en el table. No lo vas a encontrar con las viejas mitoteras. No lo vas a encontrar donde hay disensiones, pleitos. No lo vas a encontrar en una casa que esté en guerra. No lo vas a encontrar ahí. Tienes que buscarlo tú a Él. ¿Dónde puedes empezar? En la iglesia. Tienes que venir a la congregación. Ahí te vas a encontrar con Dios, leyendo su palabra, orando todos los días. Pero hay cosas que no vas a poder. No me imagino en un antro orando o leyendo la palabra. Testificando del Señor. Que no pare la fiesta. Testificando. Entonces, lo puedes hacer, ¿no? Rezando para que te la dispare, ¿no? Cuando estás en el bar ahí. ¿No? Señor, que le bajan el precio. Vuelvan a Dios. Vuelve a la iglesia. Sí. Vuelve a la congregación. Vuelve al lugar donde encuentras la presencia de Dios. Sí. Tal vez sí vas a poder llevar esa presencia al antro, vas a poder llevar esa presencia a tu casa, vas a poder llevar esa presencia de Dios a la guerra, allá donde no está. Bueno, pero tienes que empezar por ti. Vuelve a Dios. Sí. El ejemplo que pone aquí Juan Bautista, ¿no? En el desierto, donde no había muchas cosas que lo desviaran, que lo distrajeran para nada, ya solito, que iba a haber nomás los animalitos que se los comían. Sí. Y hay un ejemplo muy claro que nos dice que nosotros cuando oremos nos metamos a nuestro aposento, en la recámara y cerremos la puerta, no escuchar nada que nos interrumpa, nada que nos quite esa comunión con Él. Es un ejemplo muy claro que hay con Juan en el desierto. Nosotros tenemos que irnos al desierto, sí podemos encerrarnos. Algo que dejar a un lado esas cosas que nos pueden interrumpir. Así es. Bueno, señores Rivera, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros este día. Erika, amor, gracias por estar con nosotros también y por sobre todo gracias a ti. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. No, mañana no, perdón. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Mañana es sábado. Sí. Domingo a las 11 de la mañana y no se te olvide que es cumpleaños de Gabriel.
director. Sí. Hoy. Hoy es mi cumpleaños. Entonces nos vemos a las 11:30. Me encantará verte. Nos encantará verte a ti. A las Adiós. 11. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.